En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 17 de noviembre de 2019. Esta es la emisión 18.700 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el Internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Avanzamos durante este mes de noviembre que ya nos deja en la antesala de un diciembre y del final de año y de todos los festejos que vendrán, que ojalá haya plata. Y esta mañana el Noticiero Económico Antioqueño nos acompaña el señor rector de la Universidad EIA, ingeniero Carlos Felipe Londoño Álvarez. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. E inicialmente, señor rector, hablemos si ya tienen ustedes aquí en la universidad todo listo para empezar la operación y las clases de la Facultad de Medicina en 2020. Buenos días. Muy buenos días para usted, Jesús, igualmente para J. Enrique y todos los oyentes. Sí, ya estamos finalizando en este momento el proceso de la matrícula con la primera cohorte de estudiantes de medicina, que serán 84. Tendremos de hecho una reunión con quienes ya se matriculan y con sus familias el próximo 20 de noviembre con el fin de que conozcan más a fondo ya lo que es el programa y cuáles son sus características esenciales, cuáles son sus diferenciadores y cuáles son aquellos elementos que esperamos ayuden a jalonar un desarrollo también de la medicina en nuestra ciudad, en nuestro país, desde una óptica un poco complementaria a la que hoy existe. Contemos algunas generalidades de lo que va a ser la Facultad de Medicina, que además con 84 alumnos me parece que empieza muy por lo alto. Sí, señor. Mire, en primer lugar, la Facultad de Medicina pertenece a una escuela que se llama de Ciencias de la Vida, en la que también hacen parte la ingeniería biomédica, la maestría de ingeniería biomédica y una de las líneas del doctorado que corresponde a las tecnologías en salud. Esta visión es un poco más comprensiva que simplemente llamar a una escuela o facultad de medicina y salud, porque aquí se refiere a toda la vida, a todos los elementos que nutren desde otras ciencias a la medicina y la medicina también a otras ciencias que ya las nutren. ¿Cuáles son elementos característicos? Uno es la alianza con el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero aquí no se trata de una alianza como podría decir otra facultad que tenga un sitio donde hacen sus prácticas. No, son unos coformadores en todo el proceso del programa de medicina para estos jóvenes. Es decir, cuando los jóvenes van a las prácticas y a todas las actividades que tienen con el Hospital Pablo Tobón Uribe, allí los médicos sabrán claramente quiénes son estos estudiantes, cuál es el proceso previo que han tenido, cuál es el perfil del médico que se está formando, no solamente desde el conocimiento particular y específico de su rama del saber, sino en el servicio, en la actitud, en el ser, en la atención al paciente y a su familia. Entonces, eso es un primer elemento muy fuerte de las características. Un segundo elemento es que está previsto para el paciente del futuro, es decir, un paciente crónico en el que padece varias enfermedades y no simplemente con la visión que traemos ahora,
Recuerde que con los datos que ha suministrado el censo ya ha quedado materializado, cuantificado cómo la población nos vamos envejeciendo cada vez más y esa famosa pirámide se va invirtiendo, se va poniendo más robusta hacia las personas de mayor edad. Eso tiene una visión distinta desde el punto de vista médico. Y un tercer elemento, como le mencionaba ahora, es que se nutre desde otras ciencias. La medicina no se puede seguir concibiendo simplemente como unas áreas del saber muy propias de la medicina, por supuesto, de su esencia, sino también que recibe elementos incluso desde la tecnología, como van a ser la inteligencia artificial y desde la ingeniería biomédica, que aporta muchos elementos al conocimiento y al ejercicio del médico del futuro. ¿Podría definir un poco el perfil de los profesores que van a estar a cargo de formar pues, los médicos de la Universidad EIA? Por supuesto que en primer lugar deben reunir dos factores. Uno, deben ser personas muy competentes en su rama del saber, con una experiencia, una trayectoria sumamente sólida. Pero segundo, que sean ese ideal de maestro que transmite desde el ejemplo con el ser. En la profesión de médico, por encima de muchas otras, está la diferencia que trabaja directamente es con la persona, con el ser, no como un servicio externo, que hay en muchas otras ramas, por supuesto, de la economía, pero aquí es que es sobre la persona. Entonces ahí hay un elemento fundamental para que ese profesor sea un maestro ejemplar para estos médicos que han de atender personas directamente. Entonces ahí hay unos elementos característicos. El gran cuerpo de médicos que está en el hospital serán profesores del programa, más con el complemento de los profesores que tiene la institución, no solo como médicos, sino de estas otras ramas del saber que lo han de complementar desde las otras escuelas. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estamos hablando con el rector de la Universidad EIA, ingeniero Carlos Felipe Londoño Álvarez. Mirando uno en internet encuentra que de pronto anuncian otros programas, vienen especializaciones adicionales, pues no solo de medicina, porque medicina arranca como tal, sino dentro de la dinámica académica de la universidad para 2020. Sí, el asunto es que ahora la universidad tiene registrados ante el Ministerio de Educación Nacional programas tanto de pregrado como de especializaciones y maestrías, que desafortunadamente ha habido un represamiento en todas estas solicitudes. En palabras del propio viceministro de Educación Superior, hace 6 meses eran más de 3.500, hoy no sabemos ni cuántos son, aunque hay la promesa de que al finalizar el año se habrán atendido un 85 o 90% de ellos. Entonces allí tenemos programas que hacen parte de esta Escuela de Ciencias de la Vida, que están ligados con esta como ingeniería biotecnológica, por ejemplo, que también complementará. Por supuesto vendrán las especialidades médicas, pero esas estamos esperando primero a poder despegar el programa de pregrado de medicina, pero estamos analizando cuáles serían esas especializaciones médicas que vamos a tener y que vamos a empezar a trabajar lo más pronto posible. Allí hay una dificultad y es una nueva normativa que ha sacado el Gobierno Nacional frente a las residencias que tienen que tener estos estudiantes y los costos, quién los asume. Allí hay unas dificultades que se esperan resolver y que también nos ayudarán a aclarar el camino. Pero en las otras escuelas también tenemos unos programas que están en curso, desde maestrías en distintos campos de la economía y las finanzas, un programa de economía que también está allí, y especializaciones en campos ya más técnicos, como hacia Internet de las Cosas y temas relacionados con inteligencia artificial. Cuando se va terminando un año, pues siempre es como la hora de los balances, entonces si le damos la mirada retrospectiva a este 2019, ¿qué más contar de la Universidad EIA? Pues en primer lugar, y creo que ha quedado de alguna manera aquí patente en lo que le he comentado, es ir fortaleciendo cada una de las 3 escuelas. Recuerde que esta institución, que en sus cimientos se forjó como Escuela de Ingeniería de Antioquia y que por supuesto sigue existiendo la Escuela de Ingeniería donde están estos programas, pero que se fue haciendo una transformación sumamente estructurada, planeada desde hace más de 15 años para ir pasando a tener la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas y esta Escuela de Ciencias de la Vida, con un diferencial, Jesús, que yo también quiero hacer notar. Normalmente las universidades abren una facultad nueva creando un programa, es decir,
una universidad que empieza, por decir algo, solo en el campo de la salud, abre una facultad de administración abriendo un programa de administración, o una facultad de derecho abriendo un programa de derecho. A diferencia nuestra, nosotros lo hacemos es que abrimos unas escuelas que ya tienen programas que funcionan. La Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas empieza con programas por el lado financiero, por el lado administrativo, programas de posgrado gerenciales que ya están, y muchos de ellos, de los que pueden ser acreditados. Entonces, este año el balance es empezar y dar mucha más firmeza y fortaleza a estas escuelas para que la universidad como tal tenga la fortaleza de las ingenierías, pero a la vez en las otras escuelas de ciencias de la vida y ciencias económicas. Eso por un lado. Por el otro, lo que fue poder empezar con nuestra biblioteca y nuestro nuevo teatro, en el que todavía estamos haciendo unos ajustes para poder hacer obras que recojan a toda la comunidad circundante e incluso de la parte, digamos, del poblado y del oriente antioqueño, y compenetrarlos un poco más también con la universidad. Bueno, y de otra parte diría yo, son muchos otros temas que están en relacionamiento con nuestras otras universidades, colegas del G8, y vínculos con universidades del exterior, como en una misión reciente que acabamos de hacer a los Estados Unidos. ¿Y qué resultados tuvo precisamente esa misión del G8 en Estados Unidos? Muy valiosa, Jesús. Es la segunda misión, entre otras, y para ello hemos contado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y aún en la programación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con esto quiero decir para ellos ha sido importante que un grupo de universidades, y que no esté en la capital, sino en la región, tengan esa convicción de que hay que trabajar con unos objetivos comunes, no solo para el beneficio de unas u otras universidades, en la que destacamos que están las estatales y las privadas, porque hay que seguir rompiendo esas barreras que desafortunadamente empiezan a tratar de abrirse nuevamente. Y es poder buscar un beneficio social máximo para una ciudad, para una región, juntando a la universidad, a los gobernantes locales y a los del sector empresarial. Allí miramos experiencias que vienen desarrollando en Estados Unidos, no solo en aquellos que más tienen desarrollo, sino en aquellas que han padecido más. Por ejemplo, en Detroit, donde estaban las tres grandes fabricantes de automóviles, la Chrysler, la General Motors y Ford, con toda la crisis que se vino, una ciudad que perdió más de la mitad de sus habitantes, Jesús, en menos de 10 años, y cómo viene su recuperación. Entonces allí establecimos unos nexos que queremos incluso con los nuevos gobernantes electos, con el señor alcalde y el señor gobernador, que favorezcamos estos vínculos porque sabríamos que son de beneficio para toda nuestra comunidad. Y usted mencionó gobernantes electos, y en los últimos años, pues yo creo que para bien de nuestra sociedad, los gobernantes electos o los gobernantes que han ejercido alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia, pues han hablado mucho del tema de educación. A ver, ¿qué espera realmente en estos próximos 4 años? Sería ideal que no solamente se diera continuidad a los avances que ya se vienen haciendo desde Universidad Empresa Estado, desde el G8, sino que todavía se incrementara, hubiera un punto de quiebre para favorecer aún más. ¿Y cómo es? Alineando muy bien los objetivos que tiene la región como departamento, Medellín como área metropolitana, con nuestras universidades y el sector empresarial. Mire, por lo menos en forma particular, y cuando escribí mis columnas en El Colombiano hace ya 10 años, pensaba que el desarrollo de Medellín y del área metropolitana no puede ser aislado del departamento de Antioquia, de ninguna manera, y eso se tiene que unir mucho más. Pero segundo, que esos objetivos no son separados de las universidades, y mucho menos de que si la universidad es estatal o privada, porque los objetivos son los mismos. Otra cosa es los recursos, desde dónde están viniendo, pero los objetivos son los mismos. Entonces, nosotros buscamos y hacemos, y me permito también igualmente, y en nombre de todo nuestro grupo de rectores, con los gobernantes electos, extender y abrir ese espacio, como siempre, para que nos podamos reunir cuanto antes y seamos simplemente todos en el mismo equipo, remando en la misma dirección, pero no como
entidades que son subyugadas, sino como entidades pensantes que ayudan a sus gobernantes también a que el camino sea el adecuado, en donde hay una masa crítica, pensante, investigadora, significativa y que debe aprovechar mucho mejor esta sociedad para su bien. En más de un momento se habla de la educación como elemento de inclusión social y de movilidad también. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el fondo de becas que ustedes en algún momento dado nos presentaron en la Universidad de IA? Ese sigue siendo, por ejemplo, un punto muy débil porque uno quisiera hacer mucho más, Jesús. Desafortunadamente, los fonditos que la misma universidad puede destinar son muy limitados. Aquí, por ejemplo, por política institucional, se ha definido que el 5% de los ingresos se destine a esas becas y ayudas. Pero obviamente en una institución que es pequeña, que tiene sus recursos solamente provenientes fundamentalmente de las otras matrículas y de algunos otros proyectos, de algunas donaciones que podemos gestionar y recibir para poder apalancar también con nuestros recursos otros del sector productivo o de algunas fundaciones que trabajan en pro y beneficio de la institución. Mire, Jesús, la verdadera revolución que debía hacer siempre una sociedad es que la gente tenga educación de calidad, educación que debe comenzar desde la primaria, por supuesto, porque después suplir los vacíos cuando no existe educación de calidad en la primaria y la secundaria es muy difícil en la universidad poder llenar luego esos vacíos. Para mí, para nosotros en general, quienes estamos en este mundo universitario, somos conscientes que la educación hay que mirarla como una unidad. No puede ser siempre que ese es el colegio y la educación básica, primaria y secundaria y media, y por allá parte la educación superior. Es un continuum en ese proceso y mientras no tengamos unos elementos mucho más sólidos en eso, todavía tendremos fuertes deficiencias. Hace unas semanas el Papa Francisco estuvo en la isla de Madagascar, que usted sabe que es una de las más grandes del mundo, y allí tuvo palabras muy especiales con el padre Pedro Opeca, que es un sacerdote de origen argentino y que durante unos 30 o 40 años ha estado con la gente más pobre de Madagascar, y su lema siempre ha sido, desde que empezó a trabajar con esas comunidades que se alimentaban de unos basureros, que el ser humano necesita techo, trabajo y colegio para los niños. Entonces yo quisiera, cuando le pongo esto en contexto, quisiera una reflexión suya sobre lo que está pasando hoy con la educación en Colombia, porque en este último año hemos visto muchas protestas. Sí, yo creo que las protestas quizás y en un fenómeno que vemos se va extendiendo en el mundo entero, muy especialmente en América Latina, por distintos motivos y que quizás se suponía que estaban allí fríos o olvidados, pero que se van dando unas circunstancias que favorecen que eso se dé, con un riesgo también, obviamente, que se pierda el norte y que se capitalice por algunas otras personas o algunos intereses específicos de grupos políticos o de otro tipo de interés que conduzca, obviamente, ya más al caos y no, que es lo peor, porque es lo que nos evita, por lo menos, tener un diálogo y un espacio donde debe haber unos cambios fuertes. Mire, Jesús, pero de todas maneras, sí creo que todos los esfuerzos que se hagan en educación, pero que no se deben simplificar a simplemente decir es que destinamos estos recursos. Por supuesto que hay que destinarlos y eso es un paso muy importante, como lo ha hecho el gobierno nacional y decir hoy día el Ministerio de Educación es el que recibe más dinero. Pero es que no es solamente decir que recibe más dinero, sino que se haga una verdadera veeduría y un verdadero proceso de esos dineros, ¿a dónde se están dirigiendo? ¿A qué están llegando? ¿Cuáles son los resultados que están dando? Muchos de esos dineros todavía pueden estar llegando a subsidios de gente que no los necesita, ¿cierto? Por eso defender, en un caso de la universidad pública y en lo de estas marchas, hay que mirar eso con cuidado también, porque ¿cuántos recursos de esos que se están destinando están llegando también a familias que pudiendo pagar una matrícula más costosa, están pagando menos? Es decir, están siendo subsidiados. Porque una cosa es que la universidad estatal cobre un valor de matrícula más bajo, pero eso no es el costo real se está asumiendo por la sociedad. Entonces, allí es donde debe haber un poquitico más de quitar esas fronteras, repito, sino decir, el objetivo es ¿cuántas personas con una educación de alta calidad queremos Colombia que tenga, con unos verdaderos indicadores en el tiempo que nos permitan ir superando esas brechas?
porque no solo es la brecha de si yo recibí educación o no, sino educación de qué calidad. Ya después eso nos marca esa brecha. Y ahí es donde yo creo que hay que empezar a, más que mostrar simplemente una cobertura muy amplia, a ver realmente el impacto que está teniendo esos recursos, ese dinero y esos grados superiores que se han obtenido y que hay que valorar en la educación de la población colombiana. Y menciona usted la palabra educación y esa también la mencionó en estos días Rosario Córdoba con el informe del Consejo Privado de Competitividad. Y da la impresión que es una tarea todavía pendiente en Colombia. ¿Es usted optimista en que podamos avanzar por lo menos? No, sin duda, digamos que todos los índices en Colombia, pues para los que a veces son muy negativistas y bueno, y también cuando caemos nosotros en pesimismo, no es sino mirar en la historia atrás y yo creo que hemos mejorado a nivel de vivienda, de salud, de educación. Yo creo que eso es incuestionable y al margen de cualquier partido político, lo que sea, son hechos y cifras contundentes. La pregunta es si el ritmo que vamos sea el adecuado. Y ahí es donde creo que sí nos falta un examen y sobre todo unas decisiones de quienes gobiernan mucho más sustantivas frente a unas metas que sean más contundentes, no solamente por la cobertura, le repito, sino por la calidad y pertinencia con que deben tener también los recursos que se destinan. Señor rector de la Universidad EIA, hace un rato pues se habló de lo hecho en 2019 y también hay una visión 2020 que se habló en más de una ocasión, pero muchas empresas ahora, instituciones hablan de una visión 2030, 2030. ¿Qué esperar para la próxima década e incluyendo lo que está pendiente para 2020? Pues yo creo que va a ser una década que nos espera de muchos cambios y muchos cambios quizás inesperados. A mi juicio lo que debería resaltar es desarrollar la capacidad en las organizaciones y por supuesto en ellas la universidad específicamente, de sus directivos, en que por supuesto si es de la universidad serán los rectores, pero hablo también en el sentido de los gobernantes, en primer lugar, porque son los que tienen la capacidad política decisoria más significativa para el efecto que tiene sobre una comunidad, pero también de los otros líderes, como de los líderes empresariales, de saber leer las circunstancias en forma oportuna, de interpretarlas y de la capacidad de dar respuestas con agilidad, sin distorsión de populismos, sin distorsión de masificación, sino de los verdaderos nortes que tiene que construir este país y esta ciudad. Por tanto, creo que en este cambio de gobiernos locales que hay, el primer ejercicio ojalá sea no solo la construcción de sus planes de gobierno, del plan de desarrollo de sus 4 años, sino que seamos capaces de tener un horizonte mucho más largo al cual apuntar, en la cual, por supuesto, ese plan de desarrollo de los 4 años esté orientado a llegarlo. Y así la sociedad, en su conjunto, desde líderes empresariales, desde líderes sociales, líderes de otras organizaciones, del mundo académico, seamos capaces también de que sea cual fuere el gobernante que llegue dentro de 4 años, dentro de 8 años, continúe por lo menos con un norte que esté construido en esa forma más colectiva. Le reitero el saludo del director José Enrique Ríos. Señor rector de la Universidad EIA, ingeniero Carlos Felipe Londoño Álvarez, muchísimas gracias por haber atendido la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias a usted, a todos los oyentes y que tengan un feliz resto de semana y también de culminación de este año. Muy amable señor y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. Les invitamos a escuchar la emisión del Noticiero Económico Antioqueño mañana lunes a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.